En la Escuela de Alejandría hay un espacio para temas de conversación y temas de reflexión, porque los profesores saben que tu pregunta es importante. Mi pregunta a modo de reflexión sería, a pesar de todos los hallazgos arqueológicos, históricos, de todos estos hallazgos científicos, bíblicos, que son tesoros literarios, digámoslo así, y de revelación divina, ¿por qué no ha tomado tanta fuerza en todos los concilios o más respetados concilios, entre comillas, evangélicos, y se han quedado con las enseñanzas y tradiciones, entre comillas, oficiales de hace décadas, eh, eh, a manera de reflexión del por qué no toma fuerza? O sea, hay un déficit muy grande con respecto a estas enseñanzas, ya con estos nuevos hallazgos que en la verdad no son nuevos, sino que han dado luz ahora. Sería mi pregunta, si alguno tiene alguna respuesta o alguna experiencia de alguna persona que haya intentado poder exponer y hacer estas correcciones a los diferentes tipos de concilios que existen hoy en día. Excelente, esa es toda la pregunta, mi hermano. Correcto. Listo, buenas tardes, mi hermano. Gracias por su pregunta. ¿Me escuchan fuerte y claro? Yo sí. Bueno, muy interesante su pregunta y muy importante la reflexión que puede devenir de ella. A ver, ahí tenemos que analizar varias cosas. La primera, no podemos hacer un juicio anacrónico de cómo veía y qué posibilidades tenía una persona hace 1600, 1300 años. Es como hacernos la pregunta ridícula, ay, tan bruta esa gente de la Edad Media que no leía la Biblia y no hacía el devocional. Venga, es que hay unas condiciones históricas que dicen que a duras penas el 5% de los habitantes de la Europa medieval sabían leer y escribir. No había copias de las escrituras masivas, entonces, y tampoco había esa idea de devocional, que eso viene posterior a la Reforma. Entonces miren que son unas cosas que van apareciendo con los siglos, que es importante conocer. Entonces hay un montón de detallitos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una reflexión de este tipo. ¿Por qué no les importa de pronto las grandes denominaciones hoy? Y no hablemos tanto de organizaciones, sino hablemos de creyentes rasos, porque hay una aversión al diálogo. Hay una aversión al diálogo y eso es producto de ese problema de relaciones que tenemos. Entonces, muy sencillo. Alguien tiene una diferencia con su pastor en la iglesia por X o Y motivo, entonces, ¿qué es lo más fácil que hace? Me salgo y monto mi congregación y punto. Y así sucesivamente la cantidad de iglesias independientes que conocemos hoy, que es una cosa de por cierto que nos critican bastante los católicos a los protestantes, y es la atomización del modelo protestante de cristianismo. Sin decir pues que el catolicismo es una unidad, una belleza, porque particularmente el ejemplo del catolicismo norteamericano es una cosa bien particular, porque es un catolicismo, para los que no lo sepan, es un catolicismo muy nacionalista, o sea, son católicos irlandeses, católicos ingleses, católicos mexicanos, o sea, cada quien por su nación. Cuando nos vamos al espectro protestante, nos encontramos el mismo problema con diferente moño, de que si yo no estoy de acuerdo con este punto, me es más fácil partir la relación, partir cobijas, como se dice vulgarmente, que intentar quedarme al menos junto por lo que tenemos en común. Entonces es más fácil irme a montar mi cuento. Porque nos cuesta construir, nos cuesta edificar. Y qué curioso, eso es un mandato. Ese es el mandato
o uno de los mandatos con los cuales el Señor nos puso juntos. Es una de las razones de que exista la iglesia, la asamblea, de que exista la asamblea. Y en ese sentido, tenemos que darnos un latigazo de que no lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo bien. Una de las invitaciones precisamente con la Escuela de Alejandría es invitar a ese diálogo. No va a ser fácil, hermanos. Créame que no va a ser fácil. Ahora empezando, en cierta manera, estamos en las mieles. Pero en la medida que comencemos a relacionarnos, con toda seguridad van a haber problemas. Pero bueno, el reto está en cómo los vamos a manejar. ¿Cómo los vamos a manejar? Porque diferencias, hermanos, créame que las que se vienen y las que hay. Entonces la idea es como establecer unos puntos de contacto de diálogo. El primer punto de contacto es que creemos en la obra salvífica, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En eso creo que no tenemos diferencias. De pronto que el uno tenga una imagen del Señor con los ojos negros, el otro con los ojos café y el otro con los ojos azules. Pero eso en cierta manera me parece irrelevante. Entonces sí, la invitación se podría hacer, venga, ¿por qué no establecemos como unas posiciones doctrinales? Pero sería cometer digámoslo así, retrotraernos a un viejo error que no solucionó nada. Digámoslo así, la moda teológica del siglo XVII fue establecer confesiones, catecismos y dogmas, porque eso en esa época no surgieron menos de 10. Y imagino que ponga a mirar esa época en la historia de la iglesia, todo lo que surgió en esa época. Catecismos, dogmas, manuales de doctrina, etcétera, etcétera. Estoy hablando del lado protestante. Y ni qué decirte que a veces entre unos movimientos protestantes y otros, no solamente entre protestantes y católicos, se querían matar en el nombre de Jesucristo. Y muchos de ellos, de hecho, lo hicieron. De hecho, lo hicieron. Mataron a otros cristianos en el nombre de Jesucristo. Pues en mi concepto visceral eso no tiene nada de cristiano, pero lo hicieron en el nombre de Jesucristo. Entonces, eso es prueba y muestra de qué. ¿Cómo nos cuesta dialogar? Mire, tenemos que quitar una meta que a veces la ponemos muy alto. ¿Y cuál es esa meta? Ay, pongámonos de acuerdo y lleguemos a una conclusión. Venga, tal vez la meta es llegar a una relación, no a una conclusión. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Adelante, mis hermanos, continúen. Les hago un reto. Si los hermanos no se animan a preguntar, yo les quiero preguntar porque me parece importante cosas que ustedes tienen que decirnos, cosas que piensan con respecto a la enseñanza en la iglesia, aún sus experiencias, cómo les han enseñado en sus iglesias, qué rescatan, qué les parece positivo, qué les parece negativo. En eso me gustaría escuchar a algunos de ustedes. Adelante, ellos. Quiero aprovechar de responder puntualmente algo que el hermano lo dijo, pero lo dijo como un comentario y entonces yo lo reafirmo. Ya ha habido gente que va en contra de la escuela. Ya ha habido detractores, de hecho, de la escuela. Me topé ayer, si no me equivoco, porque yo participo activamente en grupos de teología, aunque algunos debo decir que me dejan mucho que desear del tipo de gente que hay dentro, porque precisamente siendo grupo de teología, la carencia de basamento o argumentos sólidos es impresionante. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque ayer compartí un artículo y aparentemente chocó con la teología de un católico, bueno, no estoy muy seguro si es un católico, el punto es que aparte de insultos, de arriba para abajo, ofendió el hecho de que según él la escuela era una escuela casi sectarista, ¿no? Y ni siquiera leyó nada, simplemente le recomendé leer el artículo de mi hermano Lucas sobre la cristianización del Imperio Romano, que es historia, es un hecho histórico. Con ese tipo de gente nos vamos a topar siempre, así que no es nada nuevo, Dios nos está trabajando la paciencia y el carácter, puesto que, como le digo, esto es un reto, pero la idea es que la gente se acerque primeramente con la capacidad madura de aprender, con las intenciones de aprender, con un espíritu enseñado. Luego ya, si está o no está de acuerdo, me parece excelente que no esté de acuerdo, que lo argumente, por supuesto, que tenga una razón para no estar de acuerdo, que se vaya más allá de lo que aprendió, sino que no esté de acuerdo por lo que afirma con los pelos en la mano, como dijo el hermano, creo que fue Juan Tomás.
Entonces, es una cuestión de vamos a decirlo así, Joshua, disculpa, quería verificar si al hermano que hizo la pregunta le quedó medio claro con la respuesta que di antes de proceder. Ah, Juan. Sí. Claro. Juan. Gracias, hermano Lucas, por lo que comentó. Sí, gran parte fue respondida. Quizás no especifiqué términos puntuales y usé concilios en vez de asambleas, ¿no? y usé la palabra denominaciones. Sí, que entendí bastante lo que usted me quería decir y le agradezco mucho y aprecio mucho la respuesta que está agregando mi hermano Joshua. Gracias. Excelente. Bien, bueno, me parece perfecto, eso es lo que quería comentar. Ya tenemos detractores, así que enhorabuena, como dicen los españoles. Temas de conversación y temas de reflexión. Fue un espacio abierto y cordial con los profesores de la Escuela de Alejandría para responder y razonar juntos interrogantes dentro del texto bíblico.